con visitas acá en nuestros estudios. Está con nosotros el doctor Oscar Torres. Buenos días, doctor. Gusto de saludarlo. Buen día, Washington, para vos, para esta emisora tan prestigiosa y para toda la audiencia. Muchas gracias, gracias. El motivo de nuestra invitación, porque lo hemos invitado, hemos estado haciéndole una nota y él ha creído conveniente que presentarse en vivo. Es con respecto a algo que ocurrió hace tiempo, algo que ha sido muy bueno para nosotros los jachalleros, que es salvar nuestro santuario arquidiocesano, nuestro templo, ¿no es cierto? Todo vino a raíz de que se estaba todos sabemos que se había clausurado para que la gente no entrara por el deterioro que tenía. Y bueno, y de ahí surgió de que lo que nos va a contar el doctor Torres, ¿qué hicieron? Porque se estaba por destruir el templo, se iba a sacar, ¿no es cierto? Eso era lo que se había decidido hace un tiempo. Nos cuenta nuestro amigo. Bueno, gracias, sí. Washington. Es cierto, en una publicación del Diario de Cuyo, un día domingo, sí, el 12 de julio del 2015, en primer plano decía el anuncio casi dramático, o por lo menos para mí, aunque a muchos jachalleros en ese momento no les importaba, pero decía: no será más monumento histórico. Al final demolerán la parroquia de Hacha. Es de adobe, tiene 140 años y la estaban restaurando porque corría peligro de derrumbe. Pero el arzobispado dio marcha atrás y decidió tirarla y construir otra igual en el mismo solar, aunque sismo resistente, para poder seguir dando misa. Gestionan declarar ese terreno como solar histórico. Una vez que leo la nota por completo, sí, y haciendo averiguaciones, la primera sorpresa que obtengo es la negativa del entonces Monseñor Delgado con respecto a ese petitorio, sí, pero que después fue claramente ratificado cuando en la Dirección de Patrimonio de la provincia la gente demostró, los empleados, la nota que él había firmado dirigida a la Comisión Nacional de Museos y Bienes Históricos Nacionales, sí, que es la autoridad única que puede autorizar el derrumbe o la destrucción o desaparición de un monumento que fue declarado histórico o patrimonio histórico nacional. Sí. De manera en tal que resultaba irrefutable, él había pedido, el Monseñor Delgado, paradójicamente la filigresía, el mismo obispo había solicitado el derrumbe de nuestra parroquia, de nuestro santuario arquidiocesano San José de Hacha, que por lo menos para muchos es caro a los sentimientos históricos de cada una de las vidas personales y por supuesto de la colectividad. Exacto. Considerando esa situación y viendo que era un monumento histórico nacional, conociendo también que los monumentos históricos nacionales tienen que permanecer intangibles, es decir, mantenerse en pie, claro, interpuse una acción de amparo ante el juez de Hacha, que en ese entonces estaba el doctor Pablo Orija. Una acción de amparo, para que lo entienda la audiencia o la comunidad, es una medida extrema que es de carácter urgente y que se provee con esa urgencia justamente. Y junto a esa medida de amparo, acción de amparo, juicio de amparo, como quieran tomarlo, solicité también una medida de cautelar que significaba en ese entonces y sigue significando que no se podía derrumbar el templo, no se podía tocar absolutamente nada, más que seguir adoptando medidas para evitar el mayor deterioro que estaba sufriendo el templo por descuido justamente de las autoridades de la parroquia de Hacha. Bien. Digo esto porque la norma jurídica que declara Monumento Histórico Nacional al Santuario Arquidiocesano San José de Hacha establece en el artículo 2 que el cuidado, la conservación, preservación, etcétera, del templo estaba a cargo por obligación de la Comisión Nacional de Bienes Históricos Nacionales y de la Iglesia, claro, o en este caso de la Curia.
En los dos casos, tanto la Comisión Nacional como la Iglesia o las autoridades sacerdotales nunca se preocuparon ni se ocuparon de mantener el templo como debía ser. A pesar de que tenían la facultad y contaban con fondos, ¿no es cierto?, en ese momento, sí. Antes de que se... Sí, como lo decía recién, es una paradoja que los mismos sacerdotes no se dedicaron a cuidar el templo. Claro. Es más, uno de los sacerdotes que en ese momento estaba oficiando acá en Jáchal, sí, era también quien apoyaba la destrucción del templo. Sí. Y eso es triste, es grave, es contradictorio que un representante de la Iglesia aspirara o por lo menos apoyara la destrucción del templo. Sí. Y yo reaccioné más que nada principalmente por una cuestión de vocación religiosa. Bien. Porque casi todos los jachalleros tenemos como santo patrono a San José. Y me parecía muy triste, muy apocalíptico quizás, que el templo donde fui bautizado, donde recibí la comunión, todos los sacramentos que todos, sí. Aprendí el catecismo, sí. Bueno, muchos momentos históricos inolvidables. Ahí justamente le hicieron la misa del cuerpo presente a mi hermano Carlos Torres. Entonces eran varios recuerdos, varios valores históricos, sociales, que jugaron dentro de mí para que yo iniciara este trámite. No podía permitir que la casa de nuestro patrono fuera destruida. Sí. Y la aspiración política, como siempre, de las autoridades era construir un templo nuevo. Y yo pensé en ese momento lo que había pasado, lo que estaba pasando y pasa todavía con la biblioteca. La biblioteca también fue destruida con la idea de restaurar una réplica, sí. Y todavía estamos ahí en veremos. Sí. No por inacción ni por incompetencia de las autoridades de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, ni las actuales ni las anteriores, sino porque es una cuestión más amplia de política de gobierno y demás. Y eso es lo mismo que iba a pasar con el templo. En este momento tendríamos un baldío. Exacto. Que con el título paliativo, es decir, solario. Es lo mismo, un baldío, un campo desocupado, un lote, claro. Una parcela donde alguna vez estuvo el histórico templo de San José de Jáchal. Y lo peor de todo que junto al templo iban a desaparecer también, casi con seguridad, porque cuando se derrumba lo principal, lo accesorio también cae. Sí. Por ejemplo, la reliquia, el Cristo Negro, que está acá en Jáchal del año 1783. Sí. El mismo San José, la imagen de San José, la legendaria imagen de San José, y otras reliquias que están en Jáchal, ¿no? Afortunadamente tuve éxito en esa gestión. El doctor Orija ordenó una medida cautelar, que no se toque absolutamente nada. Sí. Bueno, y como todo juicio, como todo trámite, duró 2 años y pico, y en ese interín yo solicité muchísimas investigaciones, el dictamen de peritos, la intervención de comisiones profesionales sobre la materia y especialmente de profesores o gente idónea con respecto a la cultura del adobe y cómo aporté como elemento de juicio, ¿no? Y como en otros lugares, por ejemplo Jujuy, Tucumán, Córdoba, templos más antiguos y con las mismas características se mantenían de pie. Entonces, afortunadamente también apareció un personaje, un hombre que los jachalleros tampoco pueden olvidar, que es el arquitecto Grementieri. Reiteramos, el apellido arquitecto. Grementieri, el arquitecto Grementieri, que formaba parte de la Comisión Nacional del Museo Histórico, pero no era una formación formal nada más, sino que él tenía vocación por esta situación, por los monumentos históricos. Y se ocupó de venir de Buenos Aires hasta acá. Una de las audiencias que se celebraron en el mismo templo, estuvo presente él y gente de la Universidad Nacional de San Juan, de la Universidad Católica, de Arquitectura, del Patrimonio, del Ministerio de Cultura y Turismo, en fin, muchísima gente, ¿no?
Y el dictamen de este arquitecto de Mentieri, no lo olviden los hachalleros, porque gracias a él también está de pie el templo, estableció o dictaminó u opinó que el templo estaba enfermo nada más, pero que se podía salvar. Era un paciente que tenía que medicárselo para que volviera a vivir. Claro. Y así fue. Y esa expresión, esa terminología te daba mucha tristeza en ese momento por ver las imágenes entre escombros, porque ese era un descuido fatal que tenía el templo, nuestro templo, y que Hacha la mayoría lo desconocía. Estaban las puertas cerradas, pero adentro estaban todos los templos amontonados, los bancos amontonados, las reliquias, y bueno, se continuó con todo lo que es el trámite en sí mismo, ¿no? Con audiencia y demás. También vino el mismo Monseñor Delgado, y en una de las tantas audiencias se ponían ahí posiciones u opiniones dispares, ¿no? Unos opinaban que sí, otros opinaban que no, pero al final primó o prevaleció la postura o el criterio del salvataje del templo, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y así fue. El paso siguiente a eso fue la realización de una maqueta o de un proyecto mediante el cual el templo se iba a reconstruir, se iba a mantener en sus partes esenciales, ¿no? Sí. Tanto lo que era el frente del templo, que es el que vemos ahora. Que vemos ahora, orgullosamente lo vemos. Exactamente, que gracias a Dios lo vemos todavía ahí, que tiene un estilo clásico, y por dentro este templo es barroco, estilo barroco. Con toda la mampostería, los altares y demás que se podían salvar, se mantenían. Y la prueba está ahora, en la actualidad, ¿no? Y también quiero destacar muchos hachalleros que como yo, se les movió un poquito el alma, el corazón, los sentimientos, y nos movimos a hacer un abrazo de protección del templo. No quiero nombrarlos porque seguramente la memoria de uno es falible, se puede olvidar. Pero ellos saben a quién me estoy refiriendo. Varias veces hicimos un abrazo de protección y un abrazo simbólico, como colocándonos a manera virtualmente de una valla de contención contra el avance de las autoridades que pretendían derrumbar el templo. Esos hachalleros también hay que tenerlos en cuenta. Cuando una sociedad, y esto es una opinión al margen de la nota, ¿no? Por las lecturas y los estudios que uno hace en la facultad y después posteriormente por ser amante de la lectura de sociología especialmente, ¿no? La conciencia colectiva, la mente colectiva de un pueblo se valora mucho por lo que se mantiene en esa mente. Y aquellas sociedades, aquellas comunidades que olvidan a sus héroes, a sus protagonistas, a gente que ha hecho algo por su pueblo, están destinadas a caer tarde o temprano. Y este pueblo es olvidadizo, este pueblo es muy desagradecido de sus héroes, de su gente que ha hecho algo. Y la prueba está no solamente con esta situación que estamos tratando Washington, sino también con otras situaciones que son de público conocimiento y que la gente los ha olvidado. Ya no están con nosotros, algunos sí, afortunadamente, y sin embargo no se los valora, no se los homenajea, no se los honra como debe ser. Cuando se inaugura el templo, no se tuvo en cuenta la actuación del doctor Pablo Orija y la actuación del doctor Alonso, que fue quien en definitiva resolvió el amparo. Y tampoco se tuvo en cuenta la actuación mía ni de la gente que estuvo en ese momento, que a raíz de esta situación valoramos o surgió la necesidad de valorar toda la estructura arquitectónica que era un patrimonio cultural de Hacha, como distintas edificaciones que aún se mantienen. Si quieres las nombro, la confitería Garcés, donde funcionó la primera escuela normal de maestros regionales Fray Justo Santa María de Oro, lo que es la Casa Feni, muchas construcciones antiguas que le dan una característica o un aspecto muy diferente a otras ciudades, y que Hacha se identifica con eso. Bueno, y
inició una gesta de proteger también esos lugares. Pero en definitiva se fue diluyendo porque se centró todo en la protección y el salvataje del templo. O sea, a modo de conclusión, y esto lo hago en defensa de mis propios sentimientos, ese templo no estaría ahí si yo no hubiera interpuesto la acción de amparo. Exactamente, es lo que yo estaba pensaba, y lo he pensado, que si no hubiera sido por esa, ¿cómo se dice? Acción de amparo. Juicio, sí. Como decías tú recién, estaríamos viendo ahí, cuando damos la vuelta por la plaza, un baldío. Que iba a ser solar histórico. Porque cualquier es lo que ve uno, sí, cuando ingresa al centro, sí, al micro urbano, sí, sí, de Hacha, al ingresar por la calle San Juan, lo primero que se encuentra es la imagen querida del templo San José de Hacha. Exacto. Y si no hubiera sido el juicio de amparo y el celo que puso también el doctor Origi y después el doctor Alonso en esta situación, ahí no existiría eso. Ni nuevo, ni viejo, nada. Simplemente sería por la desidia muy particular y muy consuetudinaria de todos los gobiernos, sí, de abandonar las obras públicas y dejarlas a media serie, o incluso ni siquiera darle principio de ejecución, claro, como pasó o como está pasando con la biblioteca, desgraciadamente. Y bueno, pero afortunadamente lo tenemos. No sé si me equivoco, pero los sacerdotes que estaban en ese momento, que sentían de que se derribe, no son los que están en este momento acá en Hacha, ¿no? Hay uno que sí. Hay uno que sí. Ah, bueno. El padre, bueno, yo no sé si llamarle padre, pero uno de los representantes de la iglesia, por decirlo así más fríamente, sí, de apellido Sánchez, creo que es. Sí, es el párroco, sí. Él estaba también. No sabía. Ya. Sí, él estaba. Bien, y estaban otros sacerdotes, sí, que observaban con muchísima pasividad, mucha frialdad, y toda esta historia, porque una publicación en el diario Cuyo, uno de los vespertinos, de los matutinos más importantes de la provincia, provoca, por supuesto, conmoción en la opinión pública, sí, y era sabido que el templo tenía el destino, tenía sentencia de muerte. Tenía sentencia de muerte, pero ellos no hacían. Vino el indulto, gracias a esta acción de amparo que han hecho. Como decía Cristo en el Evangelio, fariseos hipócritas. ¿Ven? Cacho, sí. Yo te digo Cacho porque te conozco así. Me encanta así, ¿no? Porque el doctor es una cuestión que no me gusta mucho. Sí. Más allá de esto que se salvó el templo, que eso es invalorable. Yo lo que he opinado ya por esta radio también, de que bueno, le tocó a quien le tocó inaugurar. Exactamente. Le tocó. Sí. Lo único que puedo reprochar yo, que lo reproché y lo dije, es de que no se los haya tenido en cuenta. Exacto. No se los haya invitado a participar, no se los haya nombrado, que gracias a esto. Por eso nos pareció muy conveniente invitarte, para que mucha gente que quizás no se acuerda o no sabe, o habrá gente que por primera vez está viviendo en Hacha y que dice, bueno, no sabe bien la historia de que por qué, como dice, se salvó. Este enfermo que estaba condenado a muerte, ya tenía una muerte ya decretada, y que por suerte se salvó. Estaban por aplicarle podríamos decirle una eutanasia. Iban a hacer una eutanasia. Pero en ese entonces muchísimos hachalleros sabían, y muchos estaban de acuerdo en lo que hacía y otros no. Y con todo respeto me lo decían, mira, deja de joder, deja de joder con el templo, si ya está viejo, van a hacer otro nuevo. Y yo sabía que no iban a hacer otro nuevo. No, en serio, Washington, vos tenés mucha experiencia también, y creo que el sentido común, esa sabiduría que no está escrita en los libros, sí, pero que uno la mantiene porque la mejor universidad que uno puede tener es la calle, sí, es la experiencia, no hubieran hecho nada en absoluto. Y vuelvo a decirlo, la acción de amparo, o para decirlo de una manera más objetiva, sin personalizar tanto, ¿no? Pero gracias al accionar de la justicia, el templo está. Sí. Si no se hubiera construido nada. Es más,
cuando se presentó la maqueta en el Teatro del Bicentenario, estuvieron presentes varias autoridades de las provincias, de la nación y demás. Eso fue una actividad que se desarrolló a nivel provincial para mostrarle a quienes estaban interesados cómo iba a quedar el templo, que más o menos es lo que está ahora, ¿no? Pero no fue invitado el juez del amparo y no fue invitado el amparista. Claro. Pero yo digo, como lo estabas expresando recién, el génesis o el meollo de la cuestión en esto fue la acción de amparo, la iniciativa mía, para que no se derrumbara el templo. Después, por supuesto, que tampoco hay que olvidar, vinieron gestiones tanto de carácter político, por supuesto, porque no todo se resolvía con una acción de amparo y quedaba todo ahí nomás, sino que hubo una actividad política de parte de las autoridades para que esto se realizara, tanto de la provincia como del municipio. Claro. Y hay que agradecerle también a la provincia y al municipio que nos han dado una mano a los hachalleros para que una de las estructuras, uno de los monumentos, uno de los orgullos nuestros esté todavía de pie. Y eso tampoco hay que olvidarlo. Lo malo es eso que dices vos, que se olvidan o se toma esto justamente en un periodo político, de elección y todo lo demás, pero ese es un tema aparte. Pero lo hubieran hecho igual, pero invitando a tanta gente que dieron el abrazo simbólico y de protección al templo. Realmente. Gracias, Cachito, por estos minutos, han sido muy esclarecedores y queríamos nosotros de alguna manera, nosotros no somos nadie, pero reivindicar esto que han hecho ustedes y mucha gente, como decías recién, para que tengamos todavía el templo ahí, orgullosamente. Lo último que te puedo agregar, que creo que es de mucha importancia, es que el expediente o el juicio 38.721, caratulado Torres José Oscar contra Arzobispado de Cuyo y después Diócesis de San Juan de Cuyo, es un documento, o sea, el expediente de Washington, espero que me entienda vos y la audiencia, el expediente va a ser remitido al archivo histórico de la provincia. Tiene que ser, por lo menos que estén en los archivos históricos. Porque forma parte de la historia nuestra. Entonces, ese es un documento que a lo largo, cuando vos y yo ya no estemos, cuando nuestros bisnietos o nietos estén, tienen que saber. Es como un libro o como un escrito de algún autor que proporcionó o que hizo un aporte a la sociología, a la historia, a la filosofía y demás. Lo mismo, ese expediente que te acabo de señalar va a estar en el archivo histórico de la provincia, que está instalado y funciona en la ciudad capital. Muy bien. Perfecto, gracias. En nombre de toda la gente que ha apoyado y en nombre de todo el pueblo de Jáchal, realmente tener este templo, el orgullo del templo, la cantidad de gente que ha ido, gente que ha llorado, se ha emocionado al verlo nuevamente. Yo he ido la semana pasada, no fui ese día, pero he ido también. Realmente me he acordado de las cosas que he vivido ahí desde niño ahí, cuando se construía la torre. Yo he visto llorar a Oscar Martínez, por ejemplo. Y yo no he estado ahí, pero he visto imágenes. Y yo quiero destacar, porque vos me agradeces a mí, pero en realidad el que tiene que agradecer soy yo. A Radio Norte, a vos como director que tienes el coraje cívico de formalizar esta entrevista para que la gente conozca, porque no todo el periodismo tiene ese comportamiento como en este caso Radio Norte, ¿no? Así que el agradecido soy yo y el agradecido son toda esa gente que permanecen en el anonimato, pero sabemos quiénes son y ellos están identificados. Como te decía recién, no los quiero nombrar porque por ahí voy a omitir algunos y la naturaleza humana es delicada, ¿viste? Por ahí se pueden sentir molestos, pero ellos saben quiénes son y que tienen el reconocimiento. Yo más que nada tengo el reconocimiento de la
vocación que tengo por San José de Hachal. Soy devoto de San José de Hachal y a mí me conforma verlo a él, ahí al Cristo Negro, y eso para mí es suficientemente premio, porque lo que se hace en secreto, Dios te lo recompensa en público. Así es. Bueno, tú sabes, si no lo sabes te lo digo, yo tengo una hermana que es religiosa, mi hermana mayor, que es religiosa. Sí. Y siempre nos ha dicho, mirá, dice, los hachalleros no saben lo que tienen a San José. San José es uno de los santos más milagrosos que hay todo en el santoral de la Iglesia Católica. No saben, muchos hachalleros no saben el santo patrono que tienen, no llegan a conocerlo. Es por eso que yo también me sentí muy tocado cuando me enteré de que se iba a destruir me regocijé cuando pensé que dijeron que se iba a reconstruir, y ahora estoy orgulloso de que se haya reconstruido. Aparte del misticismo ese al que vos estás mencionando, de lo milagroso que es San José, el Cristo Negro, hay algo que también es muy importante, que es justamente que la imagen de San José de Hachal tiene una historia que la conocemos todos. Sí, la conocemos. Entonces es una imagen legendaria. Y el Cristo Negro es una imagen que creo que es irrepetible, inédito en el mundo. Y todo eso se iba a perder. Y como dice tu hermana, los hachalleros no valoramos lo que tenemos. No valoramos. Gracias, Oscar. Muy amable. Ya sabes, cuando quieras tienes los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias y los felicito. Gracias a vos y a tu hija. Gracias.